Bueno, novela victoriana, esta novela El animal más peligroso, estamos conversando con el doctor Gabriel Pombo, características de la misma, verosimilitud, personajes, ahondar en los mismos, dos casos reales que él los investigó y los traslada a esta ficción novelesca, de algún modo con gafes o guiños a aquella época victoriana, inclusive en su estilo literario. Primera parte de la novela, segunda parte es netamente contemporánea, ya con la vertiginosidad del thriller, que es ya la acción real. Y dentro del leitmotiv de esta novela aparece el ritual satánico, como una teoría que de algún modo dice estéticamente, si se quiere, para la novela, o planteas que pudo haber sido por ese lado la cosa de estos crímenes, ¿no? Y bueno, por más que el objetivo principal de una novela y más de un thriller sea el entretenimiento, la captación del interés del lector, esa cierta adicción, bueno, que no necesariamente todos los thrillers por serlo logran, ¿no? Y que yo procuro, de ahí a que se haya logrado es otra cosa, lo dirán los lectores. Más allá de eso, de que ese es el objetivo principal, bueno, como quien dice, yo no podía con mi condición. Digo, o sea, después de tantos años de estar inmerso en el tema de Jack el Destripador y de haber hecho ensayos, objetivos, donde entre otras cosas recolecté en algunos capítulos de mis anteriores ensayos cuanta teoría, tesis, hipótesis, ya fuera medianamente verosímil o totalmente estrafalaria, bueno, casi como que uno no puede con su condición y inconscientemente también hay una teoría de cuál pudo haber sido Jack el Destripador, cuál pudo haber sido el asesino del torso de Támesis, quizá y sin ningún tipo de jactancia, lo que tiene de original, después de yo haber leído también tantas obras de ficción que trataban de resolver estos casos criminales, es que no vi, por lo menos, que se unieran a ambos en una novela. O sea, hay muy pocas novelas sobre el asesino del torso, prácticamente recuerdo una sola de Sarah Pinborough, una muy buena novelista inglés que se llama El segundo asesino, que está traducida al español, aunque no está en librerías uruguayas. Y de Jack el Destripador sí hay muchas más obras de ficción también, pero eclipsó además, ¿no? El tema de Jack el Destripador eclipsa sin duda. Lo que no ha habido es que en la parte de ficción se unieran. Bueno, eso es quizás la única originalidad que tenga mi novela, juntar ambos asesinos que fueron coetáneos, aunque, como ya hemos dicho, fue mucho más extenso el periodo de los crímenes besánicos del asesino del torso de Támesis que los muy breves en el tiempo, muy acotados de Jack el Destripador, que además se acotaron, como bien sabemos, en un distrito, y se focalizaron sobre un tipo de víctima específico, que fueron meretrices, que no necesariamente el otro asesino tenía ese tipo de víctimas. Además en un radio de acción mucho más amplio, ¿no? Que era Londres en gran medida. Bueno, casi de una manera inconsciente, bueno, mis estudios me llevaron a considerar que tenía que haber habido alguna conexión entre ambos criminales. Y también... Pero ese hallazgo es importante, Gabriel, porque, como bien decís, en la literatura del crimen, de estos crímenes no se unieron nunca, y vos lográs unir eso porque eran, como bien decís, eran paralelos, eran coetáneos, formaron parte de esa época, ¿no? Sí, sin pretensión de descubrir nada, creo que ya reiteradamente lo he dicho, o sea, es una ficción, eso es el principal objetivo y propósito. Pero por eso el libero del asesino del torso de Támesis, que quizás sea más siniestro inclusive. Más siniestro, pero ambas secuencias de asesinatos, toda la impresión que tengo luego de haber leído y estudiado tanto, es que no podían ser obra ni una ni otra de un solo criminal, de un criminal solitario y aislado, que tenía que haber un equipo, y quizá, ¿por qué no?, la asistencia de una connivencia o complicidad entre dos equipos de criminales. De ahí lo del satanismo, porque traté justamente de desechar otro tipo de posiciones que me llevaran a una teoría más conspiranoica, que es lo último que yo quiero. Sin embargo, el satanismo no cae dentro de la fantasía tanto como se podía uno a primer golpe de vista imaginar. ¿Por qué? Si el satanismo al día de hoy sigue siendo un elemento importante, que cuando se descubre cada tanto alguna cédula satánica, para sorpresa vemos de que entre sus principales personajes, entre sus jefes, hay gente de preparación a veces hasta universitaria o de capacidad económica. Imagínate, Rubén, si no lo podría haber habido en la Inglaterra victoriana, estamos hablando 120 y algo de años atrás, donde además Inglaterra era y sobre todo Londres, su capital, era una confluencia de todos de esas corrientes exotéricas que dieron lugar a algunos
Algunas doctrinas serias, como por ejemplo la masonería, cosa que dejo totalmente afuera, pero sí existía. Exactamente. Es más, por ejemplo, los altos grados rosacruces del mundo, los altos grados masones del mundo están en Londres, en Inglaterra. Es decir, no es descabellado plantear una especie de orden de una magia negra, digamos, que llevara adelante determinado tipo de crimen. Exactamente. Respetuoso hacia aquellas órdenes que evidentemente, por más que sean secretas, tienen todo, digamos, es evidente que no tienen objetivos delictivos. O sea, empecé a descartar y llegué a la conclusión que podía ser lisa y llanamente aquellos seguidores de fuerzas oscuras, claro, con actuación en magia negra, donde sí podían haber elementos de la sociedad que fueran de poderío económico. Una cosa no quitaba la otra. Es más, para que fuera consistente esta teoría, que de alguna manera inconscientemente se engloba en las páginas de mi novela, bueno, para que fuera consistente con hechos que sucedieron, bueno, si además de haber satanismo y de haber grupos organizados, no locos sueltos, claro, no impulsos individuales de psicópatas, tenía que haber alguna capacidad económica. Mira esto nomás, Rubén. Sí. Las víctimas, las tristes víctimas del asesino del torso de Támesis, que aparecen desmembrados sus fracciones de sus organismos, están a veces a distancias bastante alejadas entre sí, pero es imposible que un único individuo, imagínate esto, acarreando un bolsón, claro, va a llevar y arrojar una pierna en Battersea, por ejemplo, y luego en Chelsea un brazo, o sea, y siempre el río Támesis como elemento de confluencia. Bueno, ¿qué más es sencillo de pensar de que tenía que disponer el jefe de esta secta, grupo o lo que fuere, por lo menos de una barcaza, sino de un barco de buen calado, y tenía que disponer evidentemente de secuaces. Bueno, conductor de ese barco, o sea, hay un montón de actividades que un hombre solo no las puede desarrollar. Lo mismo sucedía en los mucho más estudiados situaciones de Jack el Destripador. Uh-huh. Es más, siempre quedó oculto, quedó de alguna manera no visualizado y perdido, no ya en la niebla de Londres, sino en la niebla de los registros históricos, que hubo testigos muy fiables de lo que advirtieron a dos individuos como muy posibles ejecutores. Ejemplo, Liz Stray, la única víctima de Jack el Destripador que no termina siendo diseccionado su cuerpo y viscerado. ¿Pero por qué? Porque es evidente que el criminal no tuvo tiempo y fue interrumpido. Bueno, fue interrumpido precisamente por un inmigrante llamado Israel Schwartz, que era un judío húngaro que hacía pocos días llegaba a Inglaterra y el hombre no tenía conocimientos del idioma. Sin embargo, por mera casualidad transita por una de esas calles de Whitechapel y se topa con el asesino que estaba justamente para cometer el crimen. Había arrojado al suelo a la mujer, la había empujado, forcejeaba con ella. Después este hombre dio los datos, la descripción exacta, que se trataba de la víctima Liz Stray, sin duda alguna. Y ve a un segundo sujeto que hacía de campana, para decirlo vulgarmente, que se le acerca y extrae un cuchillo para asustarlo, para amenazarlo, y este hombre precisamente se amedrenta y escapa, seguido por este segundo individuo que tiene todas las trazas de ser el típico campana. Después, otra de las rarezas es que la prensa de la época, las declaraciones de este hombre las tergiversa y habla de que el segundo individuo, el que asistía al atacante, lo que extrajo fue una pipa y no un cuchillo. Son rarezas, todas rarezas que están registradas en la historia del Jack el Destripador, pero que apuntan a la asistencia de por lo menos dos individuos, y si hablamos de dos, ya hablamos de una conspiración. Otro tanto en los casos de los macabros asesinatos del torso de Támesis, donde además el elemento de que los restos humanos están dispersados en las márgenes de Támesis implica que tendría que haber, repito, una embarcación. Son cosas hasta de sentido común. Sin duda, ¿no? De todos estos hechos lo que están implicando es una organización. Una organización de personas. No se sabe de cuántas, pero... Y además el tipo de crimen tiene trazas, huele a más que, obviamente... A una ritualidad. Más que una psicopatía, que obviamente la hubo, a una ritualidad. Elementos ceremoniales rituales, pervertidos, obviamente, pero rituales al fin. Tiene toda esa organización propia de la ritualidad.
Eso es lo que salta a la vista, ¿Sabés porque qué? uno se adentra en el estudio Sin duda, específico de estos crímenes. Me remite a esa serial que fue impresionante, la primera de las producciones de True Detective, donde ellos se van enfrentando. Yo la recomiendo, son 8 capítulos, tiene muchos elementos de lo que estamos hablando, donde hay una ritualidad, aparecen también torsos, desmembramiento en determinada posición contra un árbol. Hay elementos de fetiche, hay hechicería en esos casos, ¿no? En ese thriller de 8 capítulos que es True Detective. Plantea también ese tipo de casos. Y en esto tú planteas que hay evidentemente una organización detrás. Urdí la teoría de que fue una organización satánica o que llevó adelante determinados rituales, ¿no? Exacto, porque la figura de Jack el Destripador está muy dominada por lo que sucedió muy a posteriori de los crímenes de 1888, puede el cine, puede el teatro, puede esa imagen icónica del supuesto aristócrata misterioso, pervertido, con una galera, con bastón, con una capa. Esa es la imagen que tenemos emblemática, sí. Pero es una imagen que la impuso el cine muchos años después, que incluso los registros de los testigos, que obviamente no hubo testigos directos, pero los que aparentemente estuvieron cerca de las víctimas y del victimario, bueno, no describen a un individuo de esa categoría social, lo cual aparte sería ilógico en un distrito tan paupérrimo. Bueno, si vamos a los hechos reales y si lo desenmarañamos de todo lo que la ficción y el cine, el teatro, los medios le impusieron a Jack el Destripador, tenemos crímenes que incluso son obviamente de un psicópata de allí, pero el psicópata podría ser perfectamente un ejecutor y tener una organización atrás. Un jefe, una orden, claro. Exactamente. Y, ¿por qué no haberse dado una suerte de complicidad o quizás de competencia sádica, como digo en el breve resumen que formulo en la contraportada de mi libro? Bueno, una eventual competencia sádica entre dos secuencias criminales, entre dos grandes criminales que también por algo quedaron impunes. Es así, es así. Bueno, evidentemente se darán cuenta que es sumamente interesante el tema, ¿no? Profundo, está muy investigado de parte del doctor Gabriel Pombo y está excelentemente logrado, como novela. Yo se las recomiendo, o les sugiero que se den una vuelta por alguna de las librerías, las principales librerías del país. Están en todas las librerías, prácticamente está distribuido el libro. Se llama El animal más peligroso, un thriller victoriano, y no se van a arrepentir para nada. Van a ver que todo esto que estamos conversando con el doctor, vas a estar por dentro de estos temas, vas a estar munido o munida de información, te va a despertar el interés en seguir investigando. De pronto aquellos que ya son ávidos lectores o son habituales lectores, y aquellos que no, se van a enterar de un montón de cosas y también la van a pasar muy bien porque son personajes realmente entrañables los que investigan. Es de algún modo el club del bien contra el club del mal. Eso está planteando también esta novela, un tema que le atañe a la humanidad, ¿no? A través de los tiempos, y en su momento vamos a tocar ese tema con Gabriel Pombo también, el bien y el mal a través de la historia, ¿no? Y sus raíces, ¿no? La raíz bíblica de estos temas, por ejemplo, las órdenes, organizaciones satánicas o ritualistas en aquella Europa ya de la modernidad, ¿no? Y especialmente en esta época donde se dio muchísimo este tipo de movimientos también oscuros, si se quiere, como respuesta a esas órdenes que sí son órdenes, por supuesto, universales, logias que son serias, como la masonería o los Rosacruces, que bueno, llevaron adelante un montón de emprendimientos importantes. Gracias, Gabriel, por haber venido. Muchas gracias a ti por permitirme compartir este momento tan placentero para mí con la audiencia de Agenda Abierta. Y el próximo martes, por supuesto, ya nos adentramos en temas que tienen que ver con la criminalidad acá, en el Uruguay, si te parece. Muy bien, hasta el próximo martes. Nos vemos, Bruno. Hasta mañana.